Ahí vamos. Muy bien. 1, Pues 2, tú me 3, dices si grabando, ya grabando. Ya estamos al aire y grabando. empiezo con lo de la pantalla cuando tú Voy a digas. empezar a silenciar a todo el mundo primero y luego te activo a ti, Pia. Espera. Ok, aquí están todos silenciados y ya reinicié el audio de Pierre. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito. Ya todo el mundo sabe cómo es el funcionamiento de estas pláticas. Nada más que tengo una pequeña novedad. Las fotos con las que vamos a trabajar en la sesión que voy a dar yo, las tenemos ahorita en la parte de aquí del chat. Donde está el chat están todas las fotos y justamente las puse de una vez para que ahorita, en lo que arrancamos, en lo que Pierre, su presentación y todo, vayan bajando las fotografías, las pongan en una carpeta, las importen a Lightroom y que sean con esas fotos con las que vayamos trabajando durante la sesión que vamos a tener conmigo. Pierre va a hacer una presentación, más bien en PowerPoint, no vamos a trabajar con fotos con él, pero los que quieran ir siguiendo los pasos a pasos conmigo, pues es el momento de ir bajando sus fotos por aquí. Ok, aquí dice Miki que ya tiene audio. Muy bien. Y cualquier cosa que necesiten decir, aquí está el chat. Si es algo súper urgente, pues cada quien puede activar el micrófono y puede tomar la palabra. Nada más traten de que sea algo, pues así como que lo amerite, ¿no? Para que no nos interrumpamos demasiado. Y al final, ya saben, de la presentación y de las pláticas, tendremos sesión de preguntas abiertas para el que tenga dudas. Así que, bueno, pues sin más ni menos, creo que... No, son muchas fotos, Heidi. Son varias fotos, están todas, son como unas 10 fotos, están todas en el chat. Tienes que darle scroll para arriba y son como unas 10 fotos. Entonces, no sé, dicen que tienen problemas con las fotos. Todo el mundo, aquí dicen que están todas ya arriba. ¿Alguien más tiene problemas con las fotos? A ver, yo ya las bajé. ¿No las ven? Ah, bueno. Entonces ¿Dónde creo que están, es, puede ser que, ¿saben qué? Creo que es porque yo la subí puede ser que sea porque yo la subí cuando todavía no habían entrado ustedes. Entonces lo que voy a hacer Ah, ahorita sí, porque es yo que sí las bajé. ajá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a subirlas todas otra vez para que todos los que ya entraron ahorita las tengan a partir de ahora. Digo que va por Bueno, ahí. si quieres, de todas maneras, yo me arranco. Sí, arranca, En lo que tú haces eso. lo que yo hagas. Venga. ¿Listo? Muy bien, venga, Pierre. Ah, déjame te comparto la pantalla. Ah, sí. Listo, ya estás. Esta. Bueno, vamos a ver. Déjenme quito esto de verse en la pantallita. Esa chiquita también saca de onda. Bueno, ya. Entonces, pues, la vez pasada hablamos sobre cómo guardar las fotos o dónde guardarlas y cómo respaldarlas. Y digamos que esta es la continuación de esa plática. Ups. Ahí está. Y vamos a hacer una especie de recapitulativo rápido. Comenté que idealmente guardaran su catálogo y sus fotos en un disco externo portátil, ¿no? Cuando van de viaje a sus viajes de buceo. Y cuando regresen a casa, pues que hagan un respaldo de ya sea en un disco duro, o sea portátil o de preferencia de escritorio, y que se haga una segunda copia que guarden en algún otro lugar, que no sea su casa, ya sea el papá, la oficina, lo que sea, o pues la nube, ¿no? Entonces, o tienen que tener por lo menos esta y esta, o esta y esta. O sea, cada quien tiene que escoger, ¿no? ¿Cuál es la fórmula correcta para cada quien? Les recuerdo que la bronca de la nube es un poquito el problema de los datos, de la velocidad de subir las fotos, y también si las tienen que recuperar, pues de volverlas a descargar, ¿no? Ahora, y pues si tienen esta solución ya de backup o respaldo para sus fotos, pues también que aprovechen de una vez para respaldar su computadora y sus tablets, sus teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una cosa interesante. Si se dan cuenta, la vez pasada había hecho una foto de una computadora y una tablet conectadas a un disco duro. Y ahora no. Entonces, a lo que vengo quiero hacer una especie de fe de ratas, o más bien una aclaración. Y esto es porque también, digamos que
yo me acabo de comprar una tablet hace poco, un iPad, y justamente estaba tomando muchos cursos sobre esto. Y pues me voy enterando, bueno, las tablets y los Androids, sobre todo lo que es el iPad y las tablets de Android, sobre todo los iPads, nada más desde el junio del año pasado, sí están aceptando discos duros. Antes los iPads no se podían. Pero lo triste es que si están usando Lightroom para sus fotos, aún no acepta usar un catálogo externo. Entonces, si van a usar un iPad, por ejemplo, para editar sus fotos en una aplicación que no sea Lightroom, entonces sí les sirve y sí pueden mantener sus fotos afuera o las van a poder acceder desde su disco duro portátil. Pero si usan Lightroom, nada más van a poderlas importar, pero se hace un relajo. Entonces, la utilización de Lightroom en el iPad, y eso todavía sigue siendo un poco decepcionante, no permite leer el catálogo externo, y eso se debe a que los iPads solo empezaron a permitir esto o esta lectura de discos duros externos desde junio del año pasado. Entonces, algunas personas piensan que Adobe lo va a permitir, pero bueno, solo quería hacer esa aclaración. Ahora, el almacenamiento durante el viaje, lo ideal entonces es tener un disco duro portátil y idealmente tener un segundo disco de respaldo, ¿no? Entonces estamos viajando con 2 discos. Esto lo recomienda mucho Eren, ¿no? Yo acepto que no lo hago así. Yo lo que hago es transfiero todo eso al disco duro externo, pero nunca borro las memorias de las tarjetas con las que viajo, ¿no? Hasta que regrese a casa y pueda hacer realmente un verdadero respaldo de mi disco de portación, ¿no? Ahora, yo les comenté que habría que, como yo llevo toda mi librería o todas mis fotos en un disco, pero quiero también aclarar un poquito esto. A nivel amateur, digamos que si no tienes muchas fotos, sí está bien que lleves todas tus fotos en el disco. Bueno, sobre todo que yo me tengo que desplazar por meses, ¿no? Pues me llevo todo. Pero si ya eres pro o pro amateur o tienes muchísimas fotos, entonces, pues no te van a caber todas tus fotos en un disco duro portátil, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, esta es una solución para los que se llegaron a preguntar qué hago si no caben todas mis fotos cuando viajo en un solo disco, pues en realidad tienes que irte con un disco duro vacío, digamos, sin fotos, y ahí vas a ir metiendo las fotos de tu viaje. Entonces vas a hacer un nuevo, para los que usan Lightroom, tienen que usar un catálogo nuevo y empezar a poner todas sus fotos durante el viaje, manteniendo la misma estructura que mantienen en casa, de tal manera que una vez que lleguen a casa, lo transfieren, ese catálogo, digamos, lo transfieren a su catálogo principal, y eso en algún momento dado, no sé si lo quieran tocar, y pues, ya sea que yo o Valeria lo enseñe, también está en los cursos de Erin, por ejemplo. Bueno, y al final, cuando terminan de fusionar o importar ese nuevo catálogo de viaje, pues ya nada más tienen que volver a borrar ese disco. Entonces, para los que tienen muchas fotos, no pueden viajar con sus fotos, se llevan su disco portátil, ahí toman las fotos, su catálogo, lo importan y lo vuelven a borrar. Entonces, ese mismo disco vuelve a bajar, pero ya vacío otra vez. Ojalá esté claro. Y ya que hablé un poquito de formatear el disco después de transferir tus fotos, quiero realmente, para los que no sepan mucho esto, pues dar una rápida como idea de lo que son los formatos ideales. Si usan una Mac y usan un disco electromagnético, el HDD, que se le conoce, hay que formatearlo con lo que se llama Mac OS Extended. Y para, si tienen un disco de estado sólido o SSD, tienen que formatearlo con el APFS. No, esto si quieren lo apuntan, y si quieren tienen más preguntas luego lo podemos ver. La idea no es como adentrarse mucho en los tecnicismos. Si tienen una máquina Windows, no importa qué tipo de disco usan el NTFS. Y si usan una Mac
pero quisieran poder transferir o conectar ese disco externo a una máquina Windows sin tener ningún problema con las dos máquinas, el formato se llama exFAT. Y ese es el que yo uso yo porque tengo que hacer varias cosas entre dos tipos de máquinas diferentes y eso me permite que el disco duro sea reconocible por ambos. Ok. Bueno. Ahora sí. La vez pasada también me preguntaron qué pasa con la gente que tiene muchísimas fotos o los fotógrafos profesionales, ¿qué hacen? Yo les dije que íbamos a hablar de lo que es el NAS o NAS, va por Network Attached Storage. ¿Okay? Y también les voy a platicar rápidamente o les voy a mostrar qué tan fácil es hacer o cómo usar un software para hacer backups. Empezando con el NAS. Este es una como caja con una, digamos, computadora incluida, en la cual tienes, lo pueden ver sobre todo en la foto de la derecha, tienes como varias bahías, entonces tú puedes comprar la caja dependiendo cómo quieres invertir. Por ejemplo, el de la izquierda, que es blanco, nada más le caben 2 discos, y al de la derecha, el negro, le caben, pueden ver ahí le caben hasta 8 discos. Entonces no tienes que comprar los 8 discos, tú puedes ir poniendo uno por uno, pero la idea es que entonces esta caja va a vivir, digamos, en tu escritorio, en la casa o en la oficina, y ahí vas a ir metiendo tus fotos. Generalmente compras la caja sola y luego tú ya vas, como les dije, comprando los discos y los vas a ir metiendo, ¿no? Entonces puedes empezar con uno, luego puedes meterle uno más y así, o puedes comprar 2 de 2 o lo que sea, como tú vayas viendo. Y hay pues, NAS de muchos formatos, ¿no? O sea, ahí el otro era de 4 bahías, este es de 8, hay de 16, o sea, se pueden imaginar que esto puede ser para empresas muy grandes inclusive, ¿no? Y la ventaja también es que, por un lado, pues ya como les dije, no tienes que llenar todas las bahías, puedes irlo incrementando conforme tengas más dinero, con más necesidades, pero también puedes ir cambiando los discos sin siquiera pagar el aparato. Entonces, tiene como muchas ventajas, ¿no? A nivel de oficinas, de diseño, fotografías, fotógrafos profesionales y otros. Otra ventaja de este sistema es la redundancia, que se llama RAID. Quiere decir que si, por ejemplo, compras un NAS de 2 discos, entonces tú puedes programarlo para que haga 2 copias, uno en cada disco. De tal manera que si se truena un disco, o sea, falla mecánicamente, entonces nunca vas a perder el archivo. Es más, ni te das cuenta, tú puedes estar trabajando en un archivo y si se truena el disco, automáticamente empieza a trabajar sobre la otra copia. Nada más te va a decir que un disco ya está fallando, pero no se pierde. ¿Ok? E inclusive si tienes, bueno, aquí la desventaja es que pues si compras 2 discos de 8 terabytes, pues nada más tienes 8 terabytes, aunque hayas comprado 16. Pero si tienes más discos, hay otras formas de redundancia en las que puedes almacenar un poquito más y sigues sin perder tu información, aun si se truena un disco o inclusive si se truenan 2 discos. Entonces, es como parte de la ventaja del RAID o la seguridad que da el RAID. Me faltó una cosa. Bueno, no importa, ahorita lo vemos. Ahora, el NAS. El NAS te permite, entonces, conectarlo o ponerlo en una zona como central, digamos, en la oficina o en la casa, y ya comunicar con varias computadoras o usuarios, ya sea por cable o por el Wi-Fi, ¿no? Y si compras y si conectas el NAS al Internet, que bueno, todo el mundo normalmente lo hace, entonces te permite, de una manera bastante sencilla, de ya sea conectarte a un servicio de cloud o inclusive crear tu propio cloud. De tal manera que si tú te vas de viaje, puedes, por medio de tu internet, en tu tablet, tu teléfono o tu computadora, te puedes conectar a tu casa u oficina. Entonces, pues la verdad es una chulada, ¿no? Porque entonces tampoco tienes que estar pagando un cloud porque tú ya tienes tu propio cloud personal, digámoslo así. Ahora, pues pueden ver que
tiene muchas ventajas, ¿no? Como les dije, a nivel de oficinas, de diseño, de edición de fotos o de videos, pero también han estado haciendo las cosas de tal manera a llamar la atención al usuario un poquito menos profesional, digamos, más a nivel casero, porque ahora estas máquinas inclusive permiten tener como, ser un como servidor de medios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes almacenar tus fotos, tu música, tus películas, ahí mismo. Y no sé, por ejemplo, de repente Valeria está haciendo una presentación sobre el último, las fotos de Galápagos en la sala, mientras, no sé, otra persona está escuchando a Queen en la cocina y, no sé, otro está viendo el documental de BBC en el cuarto. ¿no? Y todo viene no por Netflix, sino que todo viene de algo que tú ya tienes almacenado ahí. Entonces, y por si fuera poco, también ya están permitiendo que tú puedas controlar cámaras de seguridad desde el mismo NAS. Y eso quiere decir que aparte, si estás de viaje a través del cloud, que ya programaste, puedes ver tus fotos de tus cámaras de seguridad. Entonces, se ha vuelto un súper paquetazo, ¿no? O sea, la verdad, es una chulada. Y por si fuera poco, si compras otro NAS y también lo conectas a internet, o sea, lo pones en otra oficina, en otro lugar y lo conectas a internet, pues se conecta con tu NAS que está en tu casa y se pueden hacer un backup o una imagen uno del otro, ¿no? Entonces, pues sí, ofrecen mucho y por eso, tanto a nivel profesional como inclusive ya a nivel amateur, pues se está usando bastante, ¿no? Entonces, si recapitulo las ventajas, pues es escalable, ¿no? Y solo hay que cambiar los discos por más grandes o agregar más discos. Es redundante, ¿no? Es difícil de perder la información en caso de que falle un disco. Tiene muchas funciones, ¿no? Sistema de almacenamiento colaborativo, sistema de respaldo para varios dispositivos, puede ser un servidor multimedia para las fotos, videos, películas, etcétera. Creas tu propia nube, es una central de cámaras de seguridad, también puedes hacer resguardos a un lugar remoto, y bueno, puedes hacer hasta servidor de mails, bueno, tiene una cantidad de cosas impresionantes. La desventaja, pues de alguna manera, es el costo. Y si revisamos los costos, un NAS de 2 o uno de 4 bahías cuestan de 6,000 a 16,000 pesos respectivamente, dependiendo del modelo que compres, según si maneja medios como películas y eso o no. ¿Sí? Luego le tienes que agregar los discos duros. Aquí pongo un ejemplo de un disco duro de 8 terabytes que está alrededor de 3,600 pesos. ¿Y por qué uso el de 8? Porque en este momento, esto va a cambiar casi con los meses que siguen, el de 8 terabytes es el que te da mejor costo-beneficio en cuanto a espacio y costo. Si vas para abajo, estás pagando de más por poco espacio. Si te vas para arriba, incrementa mucho el precio por ganar poquito más espacio. Entonces, 8 terabytes, si lo multiplicamos por 2 o por 4, si queremos llenar todas las bahías, pues ya te dan, hay que agregarle 7,200 o 14,000 pesos más, ¿no? Por los discos. Entonces, el total varía entre 13,200 pesos para solo tener 8 terabytes de espacio o hasta 30,000, casi 30,500 pesos por tener como 24 terabytes de espacio. ¿Ok? Entonces, pues sí, el costo es considerable. Entonces, tiene muchos beneficios, pero también tienes que sopesar si el costo te conviene. ¿Ok? Ups. Ahora, yo les platiqué que el NAS tiene esa como doble copia o como copia de seguridad adentro del mismo NAS, pero eso no quiere decir que no se tenga que respaldar un NAS, ¿ok? Sigue siendo tu fuente primaria para las oficinas o para quien lo use como su fuente de almacenamiento, sigue siendo una fuente primaria de almacenamiento, ¿ok? La única idea de que no truene, de tener una protección de que si truena un disco, no se le pierda todo, es solamente eso, porque son tantos discos
que si no tuvieras ese sistema de protección, solo con que se tronara uno, imaginen que tengan 50 terabytes de imágenes. Y si no tuvieran este sistema como de autoprotección, quisiera decir que si se truena uno de esos discos, se pierde todos los 50. Entonces, pero no quiere decir que es un backup, ¿ok? Entonces, sí tienen que hacer un respaldo y generalmente la gente lo hace comprando otro NAS, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay uno que inclusive es contra agua y fuego, ¿ok? Que uno de los fotógrafos que Leo lo estaba recomendando. Y más que nada, esto se usa mucho a nivel profesional porque si hay un incendio, en muchas de las oficinas hay los sistemas contra fuego que sueltan agua, los sprinklers, ¿no? Entonces, pues el chiste es que esto aguante el fuego hasta que se empiece a salir el agua del techo para apagarse el fuego y pues que nada se echa a perder. Pero si lo tomamos otra vez a nivel de los costos, si pensamos que ya no tengo que comprar un NAS, voy a tener que comprar dos porque necesito un backup, pero en realidad necesito dos backups, uno local y uno externo, entonces pues seguimos, no hay que perder de vista que la fórmula sigue siendo la misma, o sea, si usas un NAS, vas a tener que comprar tres NAS, ¿no? Entonces, si estás yéndote por lo más barato, que estamos hablando de 13,000 y tantos pesos, pues hay que multiplicarlo por 3. Entonces, tiene muchas ventajas, pero también hay que considerar pues, los costos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre esto, y si no, me paso a lo del software. Sí, hay una pregunta. Uh-huh. ¿Qué marcas recomiendas? ¿De los NAS? Ajá. Estaba Híjole, el EOSafe que acabas de decir, pero no sé si hay otras marcas como para que los que quieran hacer una investigación puedan tener algunas recomendaciones ya de entrada. Pues mira, los que son más, o sea, hay muchas marcas ahorita, la verdad es que es una cosa que evoluciona bastante rápido, pero digamos las dos marcas más, más usadas son el QNAP, ¿no? QSnap, lo tendría que escribir ahorita en el chat, si encuentro cómo, pero si no ahorita lo hago, y si no es ups, ¿El EOSafe o cuál? no, el otro. Wow, Synology, perdón, se me fue el nombre por un segundo. El Synology y el QNAP son los como más conocidos y más que, no solo por la calidad, sino por como la facilidad para el usuario para programarlo. O sea, estas dos marcas que acabo de mencionar, han hecho todo un nuevo sistema operativo con aplicaciones, todo eso de una manera que sea muy fácil, por ejemplo, conectar tus cámaras de seguridad o hacer tu propio cloud o manejar tus medios, ¿no? Entonces, esas son las ventajas, como también la facilidad. Los otros a lo mejor también son muy buenos, pero necesitas un nivel técnico mayor como para entender y configurarlo, ¿no? Okay. Muy bien, pues creo que es todas las preguntas que hay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera lanzar en este momento? Vamos a dar 10 segundos. Y si no, pues nos pasamos a lo siguiente. Sí. No, pues dale. Bueno, listo. Pues a ver, ¿cómo lo ven? ¿Sí se ve la ventanita? Bueno, Sí. ya hablamos todo este rollo de que hay que hacer. 1000 veces ya dijimos que hay que hacer backups de sus discos. Pero bueno, y entonces, ¿cómo se hace, no? Y es bastante sencillo, la verdad. Hay muchísimas software o aplicaciones en el internet que pueden comprar. No me quiero clavar en esto porque pues, no podríamos recorrer todas y saber que ver si tienen Windows o Mac. Yo tengo Mac y en los que usamos Mac muchos usan este programa que se llama Carbon Copy Cleaner. Inclusive lo pueden también ver en los videos de Erin. Ella lo menciona. Y la verdad que es muy, muy sencillo. Entonces, si me siguen aquí rápido, les voy a enseñar, ¿no? Tú aquí tienes sobre este panel que estoy mostrando ahorita a la derecha, a la izquierda, puedes ir como configurando diferentes tipos de backups, ya sea que sean por semana,
o inclusive puedes decir que solo cuando yo conecte mi disco, por favor, empieza a hacer el backup automáticamente. Y tienen bastante flexibilidad. Puedes decir que si tu computadora no está conectada a la electricidad, pues no lo hagas, ¿no? Para que no se consuma la batería. Puedes también pedirle que si la computadora está apagada, que la prenda, que haga un backup durante la noche. Entonces tú ya te puedes ir a dormir, apagas tu computadora, pero a las 2 de la mañana la computadora se prende, pum, hace su backup, y luego, pues, se apaga otra vez la computadora. Entonces tú en la mañana, como, tú no viste nada, pero la computadora ya lo hizo. Entonces tiene, la verdad, de una manera muy sencilla esa flexibilidad. Y lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí donde dice source o la fuente de, pues, por ejemplo, yo puedo decir mi disco duro interno, por decirlo que en este momento nada más tengo la posibilidad de, nada más tengo como en esas opciones, el disco duro interno de mi laptop. Y en destino, ¿no? Pues puedo poner este disco duro que es mi backup, que es un disco duro externo. Acá abajo le digo que quiero que copie todos los archivos, pero si no me interesa que sean todos los archivos, pues también puedo decirle que nada más sea algunos archivos y simplemente elegirlos. Si yo le pongo aquí, abre una ventana y yo puedo hacerle clic a todas las carpetas que quiero o que no quiero, ¿no? Pero bueno, si están rescatando o están haciendo un backup de su librería de fotos, pues es más bien todos los archivos, ¿no? Y aquí en el destino, si tienes esta cosa, por ejemplo, y todos lo tienen con diferentes nombres, los programas, aquí le llaman Safety Net, lo que va a hacer es que digamos que cuando haces el backup, no vuelve a copiar la totalidad del disco cada vez, sino lo que va a ver es la diferencia entre el disco. Si ya hiciste un backup alguna vez, el segundo backup solamente va a comparar los dos discos y va a agregar solo los archivos que cambiaron. Si agregaste nuevos archivos, pues solamente los va a copiar, pero si hay archivos que cambiaste o que alteraste, lo que va a hacer con este Safety Net es que va a actualizar el backup, pero va a guardar una copia del archivo antiguo. De tal manera que si en un momento te arrepientes de los cambios que hiciste y quisieras regresar a una semana o más, dependiendo del espacio que tengas libre en tu disco, pues puedes regresar a esa versión de ese archivo anterior. ¿Okay? Y aquí en Schedule, ¿no? Es pues, que pongas un calendario. Entonces tú puedes poner, como les dije, ¿no? Que sea todos los viernes a las 12 de la noche. Y es ahí donde después le dices que despierte o no despierte, que apague la computadora. Le puedes pedir que te mande un mail para avisarte que ya lo hizo, que hubo errores. O sea, en realidad pero sí hay muchas opciones, pero en realidad es como muy fácil, ¿no? Entonces, fuente, ¿de dónde? ¿A dónde? O sea, ¿qué tengo que hacer backup y a dónde lo tengo que hacer? ¿Y cuándo quieres que lo haga? Basta. Y ya. Entonces, pues sí, lo único que puedo agregar sobre esos programas de backup es que lean bien, cuando escojan uno, lean bien el rollo del precio. A mí me gusta Carbon Copy Cleaner, porque uno, bueno, es muy sencillo de entender, pero no te cobra una anualidad. O sea, ya hay muchos programas que se están yendo a este rollo como Lightroom pues lo puedes usar, pero me vas a pagar una mensualidad o una anualidad. Entonces, pues funcionan bien, pero caray, ¿no? Y aquí el Carbon Copy Cleaner pues, lo pagas una vez y se acabó, ¿no? Si quieren, les puedo escribir en el chat un par de otros softwares que hacen lo mismo y que igual nada más cobra una vez. Porque, por ejemplo, Erin recomienda uno que se llama GoodSync y sí, funciona muy bien, pero pues es anual igual, ¿no? Pues ya está. ¿Alguna pregunta? A ver cómo salgo de aquí. Stop share. Aquí ya. Listo. Súper. Aquí hay una pregunta. Sí. Cuando el programa hace el backup,
puede detectar una carpeta en la que haya un solo archivo diferente y hacer esa como diferencia en la hora de hacer el backup. O sea, con un archivo, una foto de cuenta que hayas cambiado. Cualquier mínima diferencia la va a detectar y ya sea que si es una diferencia nueva, por lo decirlo así, la va a agregar. Si es una diferencia solamente sobre, sobre un mismo archivo, sobre una modificación del archivo, por pequeña que sea, va a decir, oh, y lo que va a hacer es guardar el nuevo archivo y el otro lo va a poner como viejo en una carpeta especial. Wow, está increíble. Pues ese es, ¿no? Ese es el bueno. Sí, se llaman backup incrementales, o sea, es decir, que simplemente el backup se va agregando, ¿ok? Y los archivos antiguos, o sea, las copias de esos archivos que modificamos y que lo guarda como antiguo, se van a ir borrando conforme se va llenando el disco. O sea, nosotros tampoco tenemos que estar pensando, uy, ¿cuántos archivos antiguos hay ahí guardados de todas las modificaciones que hice? Las tengo que ir a borrar. No, o sea, conforme se va llenando el disco, el software va a decir, ok, este ya tiene 3 años ahí, vale, ¿no? Y entonces los va a ir borrando, y nada más va guardando los últimos archivos cambiados, digamos así. Súper, no, pues está increíble. Muy bueno, good to know. La verdad es que esto es algo súper importante y además, qué bueno que nos pusiste ese ejemplo, porque muchas veces como que luego dices, ay, sí, pero ¿cómo le hago? Y uno cree que es mucho más complicado y la verdad es que es muy sencillo. Sí. Y yo, por ejemplo, que viajo mucho y que uso mucho la laptop, la verdad, pues yo no lo tengo como configurado todos los viernes hasta la hora, ¿no? O sea, yo lo que hago es que lo tengo configurado como, cada vez que conecto ese disco, como tengo como el disco dedicado de backup, ya le puse ahí, si yo lo conecto, es porque estoy buscando hacer un backup. Entonces, en el momento que lo conecte, por favor, hazme un backup. Y yo no tengo que, yo puedo estar trabajando, editando un video, o una foto, trabajando cualquier cosa, y digo, ay, ahorita voy a estar 3 horas aquí, a ver, pum, lo conecto, y sigo haciendo mi chamba. Y ya no me tengo ni siquiera que preocupar, ay, lo eché a andar, no lo eché a andar. No, solito, pum. Buenísimo. Lo hace. Pues muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún Sí, David, comentario? creo que les tienes que quitar mute. Ah, a ver, David, espérenme. Es que también está lo del por chat, ¿eh? Pero bueno, déjame ver, Ah, déjame sí. ver. A ver, David. David, ya te di audio, así que, Aquí. pues, en principio ya podría retomar tu audio, David. Alguien me dice que le ayude con el Synology. Ah, sí, está bien, no hay problema. Nada más, si nos pueden mandar por WhatsApp el nombre de esta aplicación. Ah, El programa. sí. Sí, también a ver, ¿cómo le pongo aquí para todos? Qué Para que hueva. nos quede por escrito. Lo puedes Sí, poner en el chat en el grupo, en el chat, ¿no? O sea, en el WhatsApp, dices David. sí. Ok. Muy bien, por Aquí de ahí, una ¿algo vez ya más, lo puse. David? Pero les No, pongo es hasta el todo. link para entrar a la página de Carbon Copy Cleaner. Carbon Copy Cloner. Y para que lo haga. Y sí, a Miki, pues de una vez le contesto, sí, pues cuando regrese quiere le echo la mano para echar a andar el Synology. No hay bronca. ¿Quién más? Héctor, creo que quería decir algo. Pierre, ahora con este del confinamiento he visto que tengo fotografías desde hace 2 o 3 siglos. Yo creo que nos estás enseñando que hay un lugar y que diferentes lugares y capacidades, pero no entiendo lo que debe de haber un sistema de archivonomía como para cuando los meta sepa dónde están y cómo clasifico las fotos que voy a meter. Se me ocurre en ese momento que no es una fotografía de emisor, sino una fotografía de fotos familiares. ¿Cómo las clasifico? ¿Cómo las meto? Eso se me hace un poco difícil para mí comprender cómo se clasifican y cómo se meten. Bueno, Gracias. sí, para tratar de contestarte como brevemente a esa pregunta, porque sí es muy extensa en realidad, es como para una clase diferente, ¿no?
Eso ya tiene más que nada que ver con qué tipo de software vas a usar. Por ejemplo, Lightroom te ayuda a clasificar todas tus fotos de una manera bastante sencilla, no importa dónde las almacenes, ¿no? Pero entonces va a depender del software que utilices y entonces de ahí también tú tienes que decidir, y esta es la bronca de mucha gente desde el inicio, y creo que Erin lo ha tocado varias veces en sus videos, es desde el inicio tienes que empezar con una estructura de archivos como muy clara, ¿no? Muchos, y no quiero clavar mucho en este rollo, tienes que normalmente clasificar ya de por sí, pues por años, por viajes o por eventos, tus carpetas. Ahora, si quieres poder distinguir de una familiar a otra, pues ya sea que uses carpetas distintas en un mismo año, una de viaje, de museo y otra de cumpleaños de, no sé, de alguien. Pero también hay otras herramientas, también según la computadora que estás usando, ¿eh? Porque si usas una Mac, tú le puedes poner un tag, sin tener que usar un software en especial, le puedes poner un tag. Un tag es como un texto que representa algo para ese archivo, ¿no? O sea, Word o foto, lo que sea. Entonces, para cubrir tu respuesta así bien, habría que hacer como una clase completamente solo para eso. Pero sí tiene que ver con la organización de tus archivos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Creo que no, ¿verdad? A mí me gustaría preguntar algo. ¿Se pueden utilizar cualquier tipo de caracteres o sigue habiendo para nombrar archivos o sigue habiendo esta regla que había antes en PC de los caracteres prohibidos? No, eso ya desapareció. Ya Creo que en Windows hay una limitante. Te voy a decir que sé menos de Windows que de Mac. Admito. Pero sí, esto ya ha desaparecido casi por completo. Correcto. Sí hay ciertos caracteres que se suelen usar para otras cosas como búsqueda, ¿sabes? Como el asterisco. Generalmente se trata de evitar. Pero pero es porque se puede usar para otro tipo de cosas, como cuando buscas un archivo o algo así con un buscador local, ¿no? Ok. Gracias. No. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues entonces, con esta y un bizcocho, nos vamos a cambiar rotundamente de tema y nos vamos a ir a Lightroom, que nos espera una clase muy interesante y muy importante y espero que les pueda aprovechar. Me voy a ir relativamente rápido al compartir mi pantalla para que ya empecemos con la clase, porque si no se nos va a ir el tiempo muy rápido. Y esto es algo que me parece muy importante para todos. Bueno, creo que está. Ok, creo que ya están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, el tema de hoy es cómo trabajar los ajustes por áreas. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar la fotografía completa, ¿no? Agarro mi foto, le pongo balance de blancos, le hago un ajuste de exposición, un poquito de aquí, un poquito de allá y le quito scatter y ya está, ya quedó mi foto. Pero, en realidad, Lightroom es un programa súper poderoso y nos permite justamente, también Photoshop, pero aquí la idea es que aprendamos a gestionar nuestras imágenes por área según lo que cada foto necesite y cada área necesita. Entonces, hoy vamos a ver fundamentalmente tres herramientas que son las más importantes que se usan en Lightroom. Photoshop también tiene las suyas, pero ahora vamos a trabajar con Lightroom. Y me parece muy padre que Lightroom haya desarrollado estas herramientas porque entonces las vamos a trabajar desde el revelado, o sea, desde el archivo RAW. Y cuando estamos trabajando desde el revelado es mucho mejor porque con toda la herramienta, con todas las herramientas que podemos tener acceso,
Y trabajando en un archivo RAW, vamos a poder jalar todos los píxeles que nos están haciendo falta y generar una imagen mucho más interesante. Entonces vamos a empezar con el pincel de ajuste, que ese es en realidad para mí la herramienta más, como más versátil que tiene Lightroom, y de ahí se desprenden otras, o más bien se combinan otras, pero entendiendo el pincel de ajuste vamos a entender todas las demás. Ok, entonces vamos a tomar como ejemplo esta foto. Espero que ya todo el mundo haya podido bajar las fotos. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil para todos bajarlas desde el Zoom y no desde el WeTransfer y demás, pero veo que como que no funcionó muy bien. Estamos todavía haciendo pruebas. Así que bueno, si ya las tienen, qué bueno, vamos a empezar con esta. Y si no, pues en el chat del grupo del taller puse la liga de WeTransfer para que puedan bajarlas por ahí si quieren. Ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta foto? Y qué es lo que tenemos muchas veces en algunas imágenes. Tenemos dos áreas importantes que tenemos que trabajar de manera diferente. No podemos tratar esta foto como una sola. Entonces, para esto, siempre nos vamos a ir al modo de revelado, ¿no? Toda la parte justamente de revelado, lo vamos a tratar en el módulo de revelado. Y en esta ocasión les voy a explicar muy pasito a pasito, detalle a detalle, las diferencias que tenemos cuando usamos justamente el pincel de ajuste, que es una de las herramientas más poderosas que tiene Lightroom. Es una belleza. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que haríamos siempre, que lo voy a ir muy rápido, con un balance de blancos rapidísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un balance de blancos en fotos de superficie? Pasa esto, que por más que yo le busque, al balance de blancos, justamente por tener esta gran diferencia de como de colorido, tenemos siempre estos morados horrorosos que salen, ¿no? Porque tenemos aquí el fondo que más o menos nos podría gustar, pero estos morados siempre salen cuando tenemos split shots. Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito de criterio y podemos ajustar aquí en la temperatura un poquito más justamente el balance de blancos, pero aunque yo le dé un poco, siempre tendremos estos morados que se los van a filtrar. Entonces esto lo vamos a resolver en un momento. Acuérdense que el color, o sea, el balance de blancos, hay varias maneras de trabajar el balance de blancos, como lo vimos la vez pasada. Una es a través de la herramienta esta del cuentagotas y aquí el balance de blancos, pero también aquí abajo tenemos nuestra gran columna del tono, saturación y luminancia, con la que podemos también seguir trabajando nuestro balance de blancos de manera más natural. Digo, más natural, más manual, ¿no? Y más específica, tono por tono. Entonces, en este caso vamos a agarrar, por ejemplo, en la parte del tono, y lo que hemos dicho, ¿se acuerdan que este es como el gran mantra que tiene Erin, que soy muy fan y veo todas sus clases? Ella, su gran mantra dice que agarramos el agua marina en el tono y la subimos hacia el azul, ¿no? La idea es como ir quitando el agua marina que ella odia. Luego agarramos en saturación y quitamos de plano agua marina. Si se fijan, aquí no hay mucho que quitar, pero generalmente quitar agua marina sirve mucho. Pero ¿qué hacemos con estos morados tan feos? Bueno, aquí también regresamos al tono, podemos ver qué pasa si yo el púrpura, vean, si yo lo muevo. Entonces el púrpura lo puedo mover hacia el azul y ya me quitó gran parte de ese morado horrible, ¿no? Entonces, también a veces el magenta sirve, pero aquí también lo vamos a pasar para la izquierda. Y ahí ya nos deshicimos de gran parte de esos tonos morados que son muy feos. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con todo esto que tengo aquí arriba? Bien, entonces aquí es donde tenemos que utilizar nuestro pincel. Podemos utilizar, de hecho, o el filtro graduado, pero en este caso voy a usar esta fotografía para explicarles el modo del pincel. Entonces, el modo del pincel está arriba a la derecha, ¿sí? Tengo mi cursor ahí puesto, lo pueden ir agarrando. Como lo agarro, le doy un clic. Me pongo encima de la herramienta y le doy un clic y se activa la herramienta del pincel.
Lo primero que hay que hacer cuando uso un pincel es darle aquí donde dice efecto, si ven mi cursor ahí donde dice efecto, darle 2 clics para llevar a ceros todos los efectos anteriores que yo usé en mi pincel previo, ¿sí? Los pinceles, siempre que yo uso un pincel, y si yo uso un pincel, ¿no? Si yo activo el pincel y empiezo a modificar antes de aplicarlo, empiezo a modificar aquí los efectos y después lo aplico, se va a quedar como un preset, esos cambios, digamos, esos efectos. Entonces yo cada vez que agarre el pincel, voy a tener ese preset de entrada, ¿no? Lo cual es un poco incómodo porque a veces cuando metemos presets ahí, algunos efectos como no muy visibles, como textura o enfoque o algo así, podemos aplicarlos sin que nos demos cuenta. Entonces la idea siempre que yo agarro un pincel es, le doy doble clic aquí en efecto para llevar a ceros los efectos y empezar realmente a pintar sin mucho más. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver qué sucede con este pincel. Este pincel, si se fijan, está aquí abajo al lado del tiburón, donde está la cabecita del tiburón arriba. Ahí tengo mi pincel y este pincel le puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar el desvanecimiento y le puedo cambiar el flujo. Y quiero dedicar esta clase para que realmente veamos todas estas cosas con detalle para que sepan qué están haciendo cuando ustedes están usando el pincel. Entonces, el tamaño lo pueden cambiar ya sea en el mouse, ¿no? Si tienen el botoncito del clítoris en el mouse, lo pueden hacer más grande y lo pueden hacer más chiquito. Y si no, también están las teclas. En el teclado está la tecla, en Mac está la tecla más. Entonces, con la tecla más, que estoy picando ahorita, se puede crecer. Y con la tecla que es mayor o menor, que es como una tecla que tiene el símbolo de mayor menor, con esa tecla le hacen menos, ¿no? Con esas dos pueden con el teclado cambiarlo. Ok, entonces aquí deciden el tamaño del pincel. En este caso lo vamos a hacer relativamente grande para poder pintar. Muy bien. Después, aquí a la derecha, es importante que veamos, antes de empezar ahorita, o sea, lo que quiero hacer es explicarles bien antes de que empecemos, las otras detalles que tiene el pincel, que es desvanecer, flujo y densidad. Y muchas veces no sabemos ni qué es y nomás pues ahí le vamos a ir midiendo. Pero ahorita vamos a platicar un poquito de qué es cada uno. Bueno, este desvanecer se refiere a cómo queremos que sea el borde del pincel, ¿ok? Si le metemos 100% de desvanecimiento, y voy a hacer ahorita un efecto para que ustedes vean, si le metemos 100% y yo hago un trazado, vean cómo va a ser el borde de mi pincel, es un borde desvanecido, ¿ok? Si yo pongo el desvanecimiento en 0, vean cómo va a ser el desvanecimiento, o sea, el borde. El borde va a ser un borde casi como si fuera como trazado con unas tijeras, ¿ok? Entonces, desvanecer quiere decir qué tal, cómo quiero que sea el borde de mi pincel. Muy bien. Mi recomendación es que esté generalmente al 100%. Es como mucho más bonito ver un pincel que se desvanece, es como más suave, más natural. Muy bien. Después vamos al siguiente, que es flujo. Entonces, el flujo, ahí hay una diferencia que es interesante entre flujo y densidad. Ok, entonces el flujo es cuánto efecto es lo que vamos a ver en cada pincelada, ¿ok? Entonces, si yo tengo poco flujo, vamos a ponerlo aquí en 50%, lo que va a pasar, voy a hacer un poco un ejemplo aquí, ¿no? Voy a hacerlo más chiquito para que lo veamos. Entonces, aquí le pongo 50%. ¿Ven cómo tenemos como si fuera una pincelada muy leve, como si fuera una pincelada acuarelosa? Yo puedo llegar al 100% de ese efecto si hago varias pinceladas unas sobre otras, ¿ok? Hasta que llegue al 100% del efecto. Una vez que llega al 100% del efecto, ya no da más, ¿no? Entonces, aquí estamos llegando como al 100, vean, entre más pinceladas le doy, más efecto le estoy dando a lo que yo quiero hacer. Si ponemos 100%, de flujo, ¿ok? Y voy a hacer la misma pincelada. Vean cómo en un mismo pincel
ya llegué a todo el potencial del efecto que yo tracé. ¿Ok? Entonces, flujo es un efecto, o sea, lo que hace el flujo es acumulativo y me va a marcar como la cantidad de pinceladas que yo necesito para llegar al 100% del efecto que yo quiero hacer. Ok. Vamos a regresar. Cuando puedo desactivar esto borrándolo. Ok. Y vamos con la densidad. Entonces, la densidad quiere decir es a qué cantidad del efecto tenemos acceso, lo cual es un poquito diferente, difícil de entender, pero lo podemos ver como si yo tuviera una tarjeta de crédito y es como si yo tuviera un límite de tarjeta de crédito. Es decir, si yo pongo aquí densidad al 50%, quiere decir que yo nada más del 100% que es mi crédito total, yo nada más tengo acceso al 49% de ese crédito. Entonces, si yo le pongo aquí la pincelada, ¿ok? Por más pinceladas que yo le ponga, no voy a llegar nunca, ¿ok? Al 100% que hicimos hace rato. Yo puedo estar aquí dándole y dándole y dándole toda la tarde y no voy a llegar al 100% que tuvimos hace rato. ¿Por qué? Porque yo puse la densidad hasta el 49%. Yo nada más puedo llegar al 49% de ese crédito, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto nos sirve y depende cada fotografía lo que necesitemos. Pero la idea es que ustedes sepan por qué, por ejemplo, si en algún momento yo pongo mi densidad aquí a medias, ¿por qué mi pincel no está dando lo que yo necesito? Pues es porque la densidad estaba al 100. Mi recomendación en este momento es que pongamos todo al 100. O sea, densidad al 100, flujo al 100 y desvanecer al 100. Y que realmente trabajemos con la parte de la exposición, ¿no? Pero también, por ejemplo, si yo quisiera hacer un efecto mucho más suave, podría poner alguno de estos a la mitad y entonces ir empezando a hacer el efecto de manera más suave. La verdad es que todo depende de cada fotografía y del efecto que queramos dar. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez que yo active mi pincel, también, bueno, ok, vámonos por partes, porque si no, me hago bolas. Ok. Ahora, ahorita vamos a quitar este pincel tan feo. Muy bien. Entonces vamos a hacerla, lo que haríamos ya realmente, vamos a trabajar sobre el cielo. Entonces, para esto, nos vamos a ir, en este momento vamos a ponerlo todo en 100, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a pintar el cielo. Aquí lo que pasa es que está así tan feo porque se quedó activado el efecto de subexponer todo al 100%, que está aquí arriba, ¿ven? Pero es que siempre acuérdense de poner el efecto doble clic para que no tengan ese problema. Pero no importa. En este caso ya vimos que está todo esto pintado y para saber el área que yo pinté, porque a veces en este caso es muy obvio, ¿no? Tengo la exposición al full, pero por ejemplo, si estuviera menos full, pues yo no sé muy bien dónde pinté. Entonces, para saber en dónde pinté, tengo dos opciones. Una es aquí abajo donde dice mostrar superposición de máscara seleccionada. Le puedo dar aquí la ventanita, le puedo dar la palomita ahí. O bien puedo picarle en la tecla la letra O de overlay. Entonces, cuando yo pico la letra O de overlay, lo que me está mostrando es el área que yo pinté marcada con rojo. Esa área marcada con rojo también a veces, en algunos casos, en algunas fotos rojas, se puede confundir con algo rojo. Entonces, para evitar eso, lo que yo sería cambiar de color el overlay. Para cambiarlo, solamente tengo que picar Shift y O, ¿ven? Y entonces cambia el color de rojo, cambia a verde o a blanco, cualquiera de las dos, ¿ok? Ya ustedes deciden cuál quieren cambiar. En rojo yo lo dejo como es el de pauta. Bueno, entonces en este caso, vean cómo ya aquí nos va mostrando el área que yo pinté, ¿ok? Y ya vieron cómo quitarla. Si yo le pico O otra vez,
me deja ver el efecto. Si yo le pico O, entonces me marca el overlay, la zona en que yo pinté. Muy bien. Ok. También, en este caso, por ejemplo, yo me pasé, ¿no? Si se fijan, aquí en el overlay me pasé y incluí un área que no quiero, porque si se fijan, pues se ve como muy oscuro y muy feo. Entonces, lo que yo quiero es bajarle la exposición aquí. O sea, más bien, no quiero que esté tan oscuro. Entonces, bueno, primero que nada vamos a hacer los cambios que necesitamos hacer, que sería bajar las luces, bajar un poco la exposición. En este caso, ese morado horrible, este espantoso. Tengo dos opciones. Le puedo cambiar la temperatura, moviendo aquí la temperatura, si deben ya ponerle tantito más azul, ya mejoró. O bien aquí abajo, donde dice color, le podría yo meter un colorcito gogo. Ahí deciden cada quien el color que le quiere poner, y si no, aquí lo anulo. ¿Ok? Ahí depende, pues, o sea, la ventaja de ponerle un color es que aplica casi a todas, o sea, a las partes blancas también. Y depende, ¿no? También lo pueden poner súper fuerte o menos fuerte. Pero la ventaja del color es que también se aplica a las zonas que son más blancas. Entonces, en este caso sí lo vamos a poner. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos nuestro color, pero si se fijan en la parte de abajo sigue estando demasiado subexpuesto. Entonces, ¿cómo borrar esa parte? Muy bien. Entonces, me voy a ir otra vez a mi overlay y aquí abajo dice borrar. ¿Ya vieron dónde está mi cursor? Dice borrar. También con el teclado hay una opción que es picándole Option o Alt, ¿ok? O sea, si es Mac es Alt y si es Windows es Option. Y si se fijan mi cursor, cambia a menos, ¿no? Entonces, si yo le pico en Alt, cambia a menos, y si no, simplemente yo le pico borrar, y entonces se va a cambiar al pincel de borrar. Cualquiera de las dos es suficiente. Para borrar también tengo lo mismo. Tengo tamaño, tengo desvanecer, tengo flujo. Entonces ahí cada quien puede ponerle lo que él quiera. A mí vamos a ponerle también bastante desvanecer y bastante flujo. Ok. Y simplemente, vean, vamos a quitar aquí la parte que no me gusta. Lo puedo hacer con el overlay o simplemente viendo la foto y bueno, y más bien es como a gusto ya de cada quien. Vamos quitándole. Entonces, este botón de borrar es súper importante. Y cuando ya decidieron que quieren volver, por ejemplo, a su pincel inicial, pueden regresar a través del A. O sea, el primer pincel es el A, ¿ok? El B sería para otro pincel, es como para hacer unos presets. Entonces, el primero es el primer pincel que ustedes activaron, que ustedes pintaron, que ya lo tienen. Si ustedes quisieran tener un segundo pincel como más con unos presets ahí, sería el B. Pero bueno, si ustedes quieren pasar de borrar al primer pincel, sería que tienen que tomar el A y está activado. Fíjense cómo el botoncito el botoncito que ven aquí, que tiene el círculo negro en el medio, quiere decir que está activado, ¿ok? Yo me puedo poner encima y me marca el overlay. O bien, le puedo picar al O y me marca el overlay. O bien, le puedo picar aquí la palomita y me marca el overlay. Tenemos esas tres opciones. Pero es importante que ustedes sepan que mientras el botoncito siga con estas características, quiere decir que está activo. ¿Ok? Cualquier cambio que yo haga aquí va a afectar a todo el pincel. ¿Sí? Si yo lo cambio, pues cualquier cambio que yo haga cuando está activado el botoncito de aquí va a activar, va a ser implementado encima de ese pincel. Ok, entonces cuando ya acabé, entonces le pongo aquí hecho o bien le pico enter y con eso me regreso al panel inicial donde estaban los cambios hechos para cada fotografía. Si yo quisiera tener un nuevo pincel, ok, le puedo picar aquí otra vez al pincel y tengo otra posibilidad de hacer un nuevo pincel. Por ejemplo, podría ser, quisiera yo hacer un pincel aquí. Está horrible porque no le piqué dos veces.
pero podríamos incluso como bajarle un poquito más la exposición y meterle más azul, qué sé yo, ¿no? Entonces yo puedo tener varios pinceles, unos encima de otros, unos al lado de otros, y tener cada uno que tenga como su papel, el papel a desempeñar. Si hay algún pincel que no me gustó, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Que ya sale sobrando, no me gusta, ¿cómo lo borro? Simplemente lo activo. Fíjense aquí como está activado y el de arriba no está activado, está gris, ¿ok? Eso quiere decir que el de arriba no está activado y el de abajo sí está activado. ¿Ok? Eso es importante que ustedes sepan reconocer cuál de todos los pinceles está activado, porque a veces cuando estamos trabajando con muchos pinceles, de repente ya no sé ni en cuál estoy. Entonces, para activar uno, simplemente se pone uno encima y le da clic, ¿ok? Y ahí ya se activa. Si quiero activar el de abajo, me pongo encima y le doy un clic, y ahí lo activo. Si lo quiero borrar, lo activo, como en este caso que está activado, y le doy el botón Delete y borra ese pincel. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir con algunas cosas que decíamos en la otra clase que también son importantes. ¿Por qué trabajar con diferentes zonas? Y ahorita mi Lightroom está haciendo lo que no debía de hacer, pero lo está haciendo porque, ok. Que es justamente trabajar, por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada con la Clarity y la claridad, textura y borrar neblina por zonas. ¿Se acuerdan que decíamos que no hay que trabajar con esa herramienta en toda la foto porque estamos incrementando mucho más el backscatter o cosas que no queremos que aparezcan, sino que vamos a trabajar realmente estas tres, textura, claridad y borrar neblina, solamente en zonas y aplicado con el pincel. Entonces, una cosa que es muy divertida es aplicarla en ciertas zonas como transparentes. Entonces, para eso, les quiero enseñar, por ejemplo, cómo podemos aplicarlo en este caso sobre esta aletita. Entonces, vamos a agarrar el pincel, le vamos a dar doble clics, esta vez lo vamos a hacer correctamente, y vamos a darle aquí, vamos a pintar esto, y vamos a darle Clarity. Y vean cómo la claridad funciona muy bien para resaltar el foco en ciertas cosas transparentes. ¿Ok? Entonces, vean cómo era antes y ahora que lo aplicamos, cómo se ve. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo podemos aplicar las herramientas de claridad o textura o borrar neblina en ciertas áreas. Si yo le pongo el overlay, vean cómo está aquí, es en una zona solamente, y podemos incluso trabajar, por ejemplo, también, ¿no? Si quisiéramos trabajar más sobre la cara, darle un poco más de enfoque en ciertas zonas, lo haríamos con las herramientas del pincel. ¿Okay? Entonces, el pincel nos sirve muchísimo para trabajar eso. Ok, muy bien. Vamos a seguir con algo más que es muy importante y que es súper interesante, que se llama la máscara de rango, las máscaras de rango, que es una herramienta que también está en Photoshop, pero que pusieron relativamente recientemente en Lightroom y que es una chulada, una verdadera chulada. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada en Photoshop hablamos sobre las máscaras y las capas? Y se acuerdan que la máscara me ayuda justamente para trabajar una cierta zona, enmascarando o mostrando ¿no? como algo y escondiendo otra cosa. Entonces, en este caso también tenemos algo parecido para Lightroom, lo cual es una maravilla. ¿Y por qué nos ayuda esto? Porque hay fotografías como estas en donde si yo tuviera que ir, por ejemplo, si yo quisiera aclarar los pelitos de estos poliquetos, entonces tendría que irme, ¿no? Con el pincel y hacerlo súper chiquitito, y por aquí me estaría tardando horas, y por aquí como que o sea, en algunos animales es bastante complicado ponerse a trabajar con los pinceles. En algunos otros es muy fácil, pero en algunos es muy complicado. Entonces vamos a agarrar este ejemplo para poder trabajar con una máscara. Y aunque este proceso
es un poquito más complejo. Lo puse de una vez porque es una herramienta súper importante que viene justamente dentro de la herramienta del pincel, ¿ok? Y no quería que se me fuera el tiempo sin enseñárselas. Entonces, esto es bien, bien interesante. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer para trabajar con la máscara de rango es, primero tengo que seleccionar toda la foto con mi pincel. Entonces, una es, puedo agarrar mi pincel, darle, ¿se acuerdan? Efecto 0 y pintarlo todo, pero me puedo tardar horas en pintarlo. Entonces, lo que quiero hacer es hacer esto más chiquitito. Aquí, si se fijan, aquí a la izquierda arriba vienen los tamaños, ¿no? Si yo lo quiero encajado aquí, si yo lo quiero rellenado, es aquí. Y aquí tengo una serie de tamaños que yo puedo ir escogiendo. Y en este caso, que es el 1.16, es chiquitito y es muy práctico porque yo puedo agarrar mi pincel muy grande, ¿ok? Y me pongo encima y si yo le pico el overlay, ya veo que está completamente seleccionado en un pispás. Ok, entonces ya tengo mi herramienta seleccionada. Le quito el overlay para que no me esté molestando en este momento. Crezco otra vez la fotografía para que yo la pueda ver, ¿ok? Y si se fijan, tengo aquí el pincel activado. Todo bien, estamos activados con el pincel. Muy bien. Entonces me voy a ir abajo y aquí donde dice máscara de rango, aquí es donde viene este nuevo horizonte, que es todo un horizonte. Entonces, vénganse para acá a la máscara de rango. Aquí en este momento dice desactivada. Muy bien, entonces aquí me voy a ir y le voy a decir, tengo dos opciones. Una es color y otra es luminancia. Vamos a utilizar por lo pronto la de color y después les voy a enseñar a utilizar la de luminancia. Ok, entonces, sí, bueno, es importante que cuando ustedes seleccionen, la primera vez que seleccione todo esto, es importante que no esté puesta esta cosa que dice máscara automática, que no tenga la palomita, porque si le pone la máscara automática, va a ser una selección parcial y no queremos que hiciera, como lo vimos aquí, una selección completa, ¿no? De toda la imagen. Entonces, bueno, asegúrense de que no esté activada la máscara automática. Bueno, muy bien, ya. Rewind. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra máscara de rango seleccionada en color. Muy bien. Y vamos a agarrar el cuentagotas y vamos a buscar justamente el color que queramos escoger. Entonces, en este caso vamos a agarrar el color blanco. Y para que ustedes vean lo que está pasando, le voy a picar a overlay y vean cómo al seleccionar el blanco, se seleccionó realmente nada más todos los pelitos, o sea, toda la parte que tiene blanco. Yo puedo ir seleccionando más colores, o sea, como haciendo que la selección sea un poquito más amplia, con más tonos. Para eso, y en todos los, o sea, siempre que yo quiera como sumar a esta herramienta algo, voy a aplicar la tecla Shift, ¿ok? Acuérdense que Shift, aquí en Photoshop, en todos lados, Shift es más. Entonces, si yo le pico Shift, se va a convertir aquí mi cuentagotas en más, y yo podría ir seleccionando, por ejemplo, más colores, o sea, como unos colores adicionales, para que contemple todo lo que está aquí ahorita, digamos, como en este primer plano, ¿no? Entonces, en este primer plano ya está seleccionado toda esta parte. Ahora, aquí, donde dice cantidad, yo puedo modificar qué tanto rango en esa selección quiero dar. Miren, si yo le doy a la izquierda, como que se afila mucho esa selección. Y si le doy más rango, pues agarra como más, o sea, agarra el color inicial y como que se expande, ¿no? Expande los píxeles que se parecen para que tengamos como un mayor rango de color. Bueno, si yo quisiera, ¿cómo se llama? Ver exactamente
qué es lo que está agarrando y qué es lo que está escondiendo, lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta herramienta que dice, ¿no? En la parte donde dice cantidad, y voy a picar la letra Alt en mi teclado. ¿Ok? Esperen tantito que alguien activó su micrófono y entonces se está escuchando ahí algo raro. Porfis, no metan ruido. Ok, entonces voy a modificar esta herramienta con la letra Alt. Y si ustedes lo hacen, van a ver que se vuelve justamente en este modo de blanco y negro, que es muy padre, porque me permite, ¿se acuerdan cómo veíamos con las máscaras en Photoshop? Me permite ver qué es lo que va a ser afectado por el cambio que yo voy a hacer y qué es lo que no. Todo lo blanco va a ser afectado por el cambio que yo le voy a dar. Y todo lo negro no va a ser afectado por el cambio que yo le voy a dar. Entonces, si yo lo voy acortando, fíjense cómo realmente solamente voy a aplicar el cambio en la punta de los plumeros. Póngale que ahí me gusta. Muy bien, ahí lo dejo. Y ahí está hecha mi selección. Todo esto que hicimos fue para poder agudizar nuestra selección, ¿ok? Si yo quisiera y dijera, ¿sabes qué? No me gusta este de aquí, la regué, chin, un poquito. ¿Cómo borrar esta selección que hicimos aquí? Ya no me gustó, porque está haciendo ahí algo que no me gusta y no quiero que incluya esta selección que está aquí. Entonces, con el botón del teclado Alt, que Alt siempre es como para menos, ¿no? Acuérdense que Shift es más y Alt es menos, así, siempre. Eso va a ser siempre en todas las herramientas de Photoshop y de Lightroom. Shift es más y Alt es menos. Entonces, bueno, aquí es igual. Si se fijan, es una tijerita. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a poner encima del cuentagotas, que es justamente que me marca el área que yo seleccioné ahí, y le voy a dar un clic y va a quitar el área que seleccioné de ese tono. ¿Ok? Entonces acuérdense, las tijeritas sirven para eliminar esas selecciones. Muy bien. Entonces aquí estamos, ya hicimos nuestra selección. ¿Ok? Voy a quitar ahorita el overlay. Y ahora sí es el momento de divertirse y de ver qué es el efecto que podemos hacer. Y por ejemplo, en este caso, solamente voy a sobreexponer el área de estos plumeros. Pero lo que está muy padre es que, fíjense con qué precisión puedo yo afectar solamente el área de los plumeros y ninguna otra, sin tener que estarme horas pinceleando con el pincel cada ramita. ¿Ok? Entonces, esta es una herramienta súper poderosa para cuando yo tengo seres o animales o figuras que implican una selección mucho más complicada. Ok. Ahora nos vamos a ir con otra imagen, que es esta, que es la del cocodrilo de Cuba. Entonces aquí vamos a trabajar con el efecto de luminancia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito lo mismo y me gustaría que ustedes lo repitan porque lleva su proceso y no siempre es muy evidente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es seleccionar el pincel. ¿Ok? Ya está seleccionado, le doy un clic. Luego le doy 2 clics a efecto, ¿no? Para estar seguros de que no le vamos a meter un efecto que no queremos. Después nos vamos aquí a donde dice el tamaño, 1/16, lo hacemos más chiquito. Agarro mi pincel grande, pinto todo encima, le pico la tecla O al teclado para estar segurísima de que sí se pintó bien, ok, está bien pintado, muy bien. Me regreso al tamaño original para que yo vea aquí lo que yo voy a hacer. Le vuelvo a picar a la letra O para quitarlo de overlay, que ahorita no me interesa ver bien. Y vamos a pensar qué queremos hacer. En este caso lo que queremos hacer es oscurecer todo lo que no sea cocodrilo. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a utilizar la otra máscara, que va a ser la de luminancia. También podemos utilizar la del color, pero aquí como el cocodrilo tiene un poquito de verde y el agua es un poco verde, creo que va a funcionar mucho mejor irnos con la parte de luminancia. ¿Por qué? Porque la parte que yo quiero oscurecer ya de por sí está bastante más oscura que el cocodrilo. Entonces me va a ayudar mucho más a diferenciar justamente la selección. Ok. Entonces, ¿cómo era? Nos íbamos aquí
a máscara de rango, aquí abajito, ¿verdad? Le pongo luminancia. Voy a agarrar mi cuentagotas y me voy a posicionar encima. En este caso no veo lo que estoy haciendo porque no tengo el overlay. Entonces le pico a O para ver lo que está sucediendo. Y veo que hizo una selección bastante interesante y me gustó. Muy bien. Puedo explorar un poquito, picarle a otro lado, pero aquí el problema es que si le pico a otro lado también va a incluir al cocodrilo y no quiero eso. Entonces, vamos a hacerlo así. En este caso, la luminancia realmente va a trabajar sobre una zona. No es como el de color, que podemos ir como sumando y sumando y sumando colores. Entonces, tenemos como que buscarle. Podemos hacer esta y luego hacer otra, ¿no? Acuérdense que podemos ir seleccionando con color, con luminancia, con varios efectos. Y ahora les voy a enseñar un poquito estas otras dos herramientas que están aquí abajo que nos ayudan a afinar un poco la selección. Entonces, aquí como estaba trabajando sobre tonos, no sobre el color, sino sobre tonos, sobre valores de luz, ¿ok? Entonces, lo que vamos a modificar aquí va a ser el tipo de tono que vamos a seleccionar, si son los tonos oscuros o son los tonos claros. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, esta herramienta del medio y la voy recorriendo, quiere decir que va a seleccionar solamente los tonos más oscuros, ¿ok? Digamos los que están más pegados a la izquierda, que siempre son los tonos oscuros. Si yo me muevo más hacia el medio, entonces va a seleccionar los tonos medios, ¿sí? Si yo me muevo más hacia la derecha, va a seleccionar los tonos claros, y no es lo que queremos. Queremos dejar al cocodrilo libre. Entonces vamos a decirle que realmente nos agarre pues los tonos muy oscuros y los tonos hasta un punto en el que veamos que aquí igual podemos picarle la tecla Alt y podemos ir viendo hasta qué punto la máscara va a ser aplicada o no, ¿no? Entonces yo lo que quiero es justamente que el cocodrilo no sea tocado por este efecto. Entonces aquí yo le puedo decir, pues por ahí, me parece que está muy bien. Y aquí incluso también en suavizado puedo yo cambiar justamente el tipo de suavizado y también funciona lo mismo con nuestra herramienta Alt. ¿Okay? Entonces yo puedo decir qué tan suavizado quiero que sea como esa selección. Ok, ahí está mi selección. Y fíjense qué padre, porque aquí no tuve, o sea, ya está seleccionado todo lo que no es el cocodrilo y no tuve que estar como justamente con el pincel o con alguna otra herramienta buscándole diente por diente, seleccionando diente por diente, que luego hacen unas selecciones muy feas. Entonces aquí le voy a quitar la tecla O para que podamos ver el efecto. Y ahora sí nos vamos a ir aquí arriba para divertirnos y ver qué efecto le podemos dar. Entonces en este caso vamos a bajar toda la exposición, vamos a bajar todas las sombras. Y ahorita hay que esperar un poquito porque mi computadora está súper lenta. Ok. Y podemos ir viendo cómo va justamente oscureciendo el efecto, ¿no? También, si yo quisiera, vamos a aplicarlo otra vez en O, si yo quisiera quitar algo de la selección, ¿sí? Podría utilizar el pincel de borrar, aquí está, y quitar cualquier cosa que yo no quiera a esa selección. Vean cómo yo puedo ahorita quitar lo que no necesite, lo que yo no quiera a esa selección. Y entonces, siempre podemos combinar, digamos, todas las selecciones. Podemos combinar este de la máscara con el otro pincel. Podemos combinar también, ahorita vamos a ver otras herramientas de selección para hacer este trabajo de ajustes por áreas. Y las podemos ir combinando, el filtro graduado con el pincel. Podemos combinar el filtro radial con el pincel y hacer muchos tipos de selecciones. En este caso, por ejemplo, todavía me falta, bueno, vamos a seguir con esto, perdón. Vamos a activar nuestro pincel, vamos a quitarle el O, vamos a bajarle las altas luces, vamos a bajar los negros, vamos a bajar los blancos y ya está
bastante más oscurito. Todavía nos falta esta área de aquí, que esta área la podríamos hacer con otra herramienta o incluso con el filtro, y nos falta todo esto de aquí. Entonces, de aquí nos vamos a ir justamente al siguiente filtro, que es padrísimo, que ese ya lo habíamos visto, pero va a ser una recapitulación breve para seguirnos con esta fotografía. Nos vamos a ir con el filtro graduado para que podamos terminar con esta fotografía. El filtro graduado es este que está aquí arriba, ¿ok? Si yo le pico, aquí está. Y este filtro es una belleza también porque sirve para ciertas cosas como muy específicas. Este filtro va de más a menos. Entonces, yo me puedo poner, ya sea ponerme desde aquí arriba y bajar, ¿ok? Entonces, la parte más intensa del efecto va a ser en la primera parte y la parte menos intensa va a ser en la parte más baja. O bien, me puedo simplemente poner en medio de la fotografía y de aquí a acá quiero que sea el efecto. Puede ser cualquiera. Después, si me pongo enfrente, o sea, al ladito de donde está el botón, vean cómo se convierte mi cursor en como curvita. Esta curvita me permite girar el efecto y vamos a aplicar un efecto para que vean qué es lo que hace. Si yo le doy aquí exposición al full hacia abajo y negros al full hacia abajo, vean cómo ya convertí por completo la parte que teníamos en negro. Si no me gustó y quiero recuperar un poquito de este reflejo bonito, puedo mover la herramienta y recuperar o girarla, ¿no? Y aplicar el efecto como yo quiera. Entonces, ese está muy padre y sirve para muchísimas cosas donde yo necesito que tenga como vean cómo, o sea, es como una especie de, justamente de efecto graduado, ¿no? Si yo le metiera un poquito menos, quiero que vean un poquito cómo funciona, va de más a menos, ¿no? También lo puedo hacer más corto o más largo. El efecto como se desvanece en esa como gran medida que yo le estoy dando, ¿ok? Entonces, este es un filtro súper, 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 súper útil, que yo uso muchísimo para fotografía subacuática y sobre todo para cuando son split shots. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿no? Por decir, esta combinación que decíamos, que yo quisiera, le voy a aplicar a overlay, para volver a ver otra vez el efecto, y que yo dijera, bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera, la verdad, recuperar un poquito, no es el caso, pero quisiera recuperar un poquito de todo esto que está aquí, que me gusta esta parte del reflejo, que se perdió aquí, ¿no? Entonces, yo puedo justamente agarrar mi pincel, activar, perdón, ¿no estoy? No, se borra. Aquí está. Vamos aquí. Y le podría yo también borrar lo que yo no quiera de este mismo efecto. Nada más que ahorita no me lo está queriendo dar, pero no importa porque eso lo vamos a ver en un momento más. Y se los debo porque en este momento ya no sé cómo regresar. Bueno, sí se puede, ¿ok? Yo lo agarro y es con el pincel, pero bueno, en este momento como que no me está queriendo dar el efecto, pero yo podría quitarle justamente todo lo que yo no quisiera y poder recapitular. Quítale ahí a pincel, a donde dice nuevo, editar pincel. No, pincel. Claro, aquí en nuevo. No, bien. No, tenías que pícale otra vez al rango y luego, en vez de nuevo, pícale pincel ahí. Aquí está, es cierto. Perdón. Thank you so much. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí está el pincel. Exacto, es que yo buscaba el pincel arriba y no, estaba aquí al lado. Entonces, vamos a agarrar este pincel que está aquí, ¿ok? No este de arriba, sino este pincel que está aquí. Y justamente vamos a ponerle entonces, ya sea borrar a través de la herramienta de aquí, o bien le picamos aquí la tecla Alt y podemos entonces, vean qué bonito, borrarle dentro de la herramienta del filtro graduado este efecto
y entonces recuperar lo que habíamos dicho del reflejo. Muy bien, gracias, Pia. Ven cómo entre todos nos apoyamos. Ok, entonces esta es la combinación que podemos hacer entre diferentes tipos de herramientas para trabajar los ajustes por áreas. Muy bien, ahora vamos a ver el otra herramienta que es padrísima, que es la del filtro radial, que también ya la habíamos visto en alguna otra clase, pero ya que estamos ahorita retomando esto, vamos a darle una... Ah, bueno, espérenme, no, antes de eso, les quiero enseñar otros dos efectos interesantes que podemos hacer con el filtro radial. Con el filtro graduado. Ok, entonces tenemos esta imagen y lo que vimos hace rato fue cómo oscurecer ciertas áreas, ¿no? Pero también, por ejemplo, es muy común que tengamos nuestra fotografía, esta foto en alacranes, justamente con Pia, ahora que me estoy acordando. Y nuestros flashes, pues no estaban bien dirigidos, ¿no? Manifiestamente estaban dirigidos muy para arriba y no le pegó aquí a la esponja donde tenía que pegarle. Entonces aquí, por ejemplo, es un muy buen momento para usar nuestro filtro graduado. Entonces lo que yo haría sería ponerme acá, en esta área de aquí, y darle aquí a la exposición, igual un poquito a las sombras, y justamente, ¿no? Puedo ir como que subiéndole, moviéndole hasta que me guste. Y si siento que quedó, porque aquí lo padre es que podemos meterle muchas áreas. Aquí, por ejemplo, no me gustó esto de aquí, entonces vamos a agarrar otro filtro, pero en este caso lo vamos a oscurecer un poco. ¿Ven? Y entonces, aquí pude retomar un poquito de la exposición inicial que me faltaba en la esponja, pero al mismo tiempo no sobreexpuse la esquina de aquí. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes empiecen a explorar y que utilicen varias herramientas combinadas para que puedan, incluso hasta le podríamos hacer el mismo truco que hicimos hace rato, ¿no? De borrar la selección. Pero podemos incluso ir sumando, o sea, lo que yo quiero enseñarles aquí es que podemos ir sumando pinceles sobre pinceles, filtros sobre filtros y aplicar diferentes efectos en cada uno de ellos, aunque estén en la misma zona. ¿Ok? Otro que podemos utilizar que viene aquí, que también es bonito, es justamente para eliminar el odioso scatter, una herramienta muy fácil para no tener que estar horas con el scatter, que luego ya veremos algunas herramientas muy interesantes, sobre todo en Photoshop, para quitar scatter, pero bueno, si lo queremos como eliminar un poquito cuando tenemos un fondo como este, pues aplicaríamos de manera como muy rápida un filtro graduado y miren qué bonito, se va todo el scatter horroroso que tenemos siempre que quitar. Entonces, en un santiamén logré quitar el scatter sin tener que hacer mucho más, ¿no? En 3 segundos ya quitamos la mayor parte de scatter. Gracias al filtro graduado. Ok, muy bien. Y para finalizar nos vamos a ir con el filtro radial, que tiene también varias maneras de trabajarse. Y, por ejemplo, tenemos esta imagen en la que la vamos a restaurar para que vean cómo estaba. Entonces, en este caso, tenemos un exceso de luz en la parte externa y una falta de luz en la parte interna. Entonces, aquí es una muy buena imagen para trabajar con el filtro radial. El filtro radial es el que está aquí arriba, a la derecha, es esta ruedita que está aquí. Y lo que vamos a hacer es que para activarla, es lo mismo. La agarro, le doy efecto 2 veces para ponerla en 0. Y para hacer nuestra figura, me voy a poner, digamos, como en la parte media, digamos, de lo que yo quiero hacer y simplemente hago una diagonal o una línea hacia abajo. Si hago una línea hacia abajo, voy a generar como un óvalo delgado. Si lo hago hacia la diagonal, voy a generar un círculo muy parejito. Y si le voy hacia el lado, voy a generar un óvalo, digamos, horizontal, ¿no? Entonces, depende un poquito qué tipo de figura queramos hacer. En este caso, yo lo que veo es que el problema está más bien del lado derecho del buzo. Por aquí es donde está el área más oscura. Incluso yo lo puedo, vean, si yo me pongo aquí encima, yo puedo girar ese óvalo, ¿ya ven? Y darle la forma que yo necesito. En este caso, yo creo que por ahí
es lo que yo voy a necesitar. Si yo le doy a O, entonces me va a mostrar justamente la selección. Entonces, en este caso, claro, lo que está seleccionado es la parte de afuera, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo decir invertir, y si yo le doy O, me va a mostrar que la selección está hecha en el buzo, que es la que yo quiero hacer. Entonces, aquí ustedes pueden, justamente gracias al overlay, ver cuál es el área que ustedes han seleccionadas e invertir la selección a su gusto. Ok. Entonces, aquí estamos ya listos para divertirnos y aplicar el efecto. Entonces, aquí puedo irme ya sea con las sombras, primero, para ir como generando un poquito de luz, y después con un poquito de exposición. Y vean, ya, si le doy hecho, qué fácil y rápido hacemos este filtro. La parte del filtro radial es que es un filtro como muy desvanecido, ¿no? Y que aparte aplica un efecto como, también como muy contundente y fuerte. Incluso podríamos utilizarlo para hacer un oscurecimiento de esta otra parte que está demasiado sobreexpuesta. Vamos a hacerlo rápido. Entonces me pongo en medio de donde yo quiero generarlo, hago un círculo grande, ¿ok? Le pico a O para ver cuál es la selección que va a hacer. Muy bien, aquí justamente va a seleccionar la parte externa, que es lo que yo quiero que seleccione. Le quito O para poder ver el efecto. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser oscurecer un poco la exposición para que no tengamos tanta diferencia entre uno y otro. Y ahí están nuestros dos filtros radiales hechos para uno para aclarar y el otro para oscurecer. Entonces, para que ustedes sepan que la selección depende de, justamente, vamos a ver otra vez aquí, rápidamente, de que ustedes en esta pestañita que dice invertir, que chequen apretando la tecla o el overlay, que chequen cuál es la selección que ustedes quieren hacer, si la interna o la externa. ¿Ok? No se vayan a equivocar porque a veces luego dicen, ¡chin! No, ¿cómo le hago para regresar? Es aquí, en esta, invertir. Ok, con esta herramienta se pueden hacer efectos muy interesantes. Por ejemplo, se pueden hacer efectos un poquito como de snoot. Entonces, en esta imagen, vamos a restaurarla y vean, así fue como yo la tomé. A veces no tenemos snoot a la mano y a veces que pues simplemente el flash disparó y bañó todo el lugar de muchísima luz. Entonces aquí podemos utilizar nuestra herramienta del filtro radial y hacer justamente, ¿ven cómo nos marca de una vez el overlay? Aquí vamos a desvanecerlo un poquito para que no nos marque tanto. Ok, ahí está. Y aquí podemos empezar a bajarle la exposición hasta que lleguemos al punto que nos guste. Si no nos gustó mucho, vean cómo si yo le voy cambiando al desvanecimiento, puedo ir cambiando justamente el efecto del pincel desvanecido. Hay veces que si le pongo muy poco desvanecimiento, se ve como un poco fake, ¿no? Entonces, en cambio, si yo le pongo un poquito más, puedo ir moviendo además en donde quiero que sea el centro y generalmente se ve mejor. Recuerden que podemos cambiar y mover la forma de nuestro pincel y podemos aplicar lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? Si yo estoy por aquí, me gusta por aquí, pero de repente siento que esta nariz está muy oscura, puedo aplicar lo del pincel que decíamos, ¿se acuerdan? Y con la tecla Alt, transformarlo en borrar y recupero parte de lo que había yo perdido en la iluminación inicial. ¿Ok? Bueno, pues eso sería yo creo que todo por hoy, porque ya son las 8:44 y tampoco quiero que nos colguemos demasiado. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Ya estamos de vuelta. Muy bien. Y pues ya quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, si sienten que faltó algo, si quieren saber algo más. Muy clara la exposición de hoy.
Muchas gracias. Valeria, ¿me oyes? Sí, David, te oigo muy bien, claro y fuerte. Ok. Cuando empezaste a explicar, teníamos las caras de todos nosotros en una columna del lado derecho y entonces no se podía ver las herramientas que estabas utilizando. No, ¿en Entonces, serio? entonces yo ya Pero moví eso, empecé a mover fotos a ver cómo le hacía y ahora las tengo del lado de arriba. Pero si hubieras tocado alguna herramienta del lado de arriba, tampoco hubiera yo visto cuál agarraste porque estoy viendo las fotos de todos. Entonces, si yo quiero quitar todas las fotos o dejar nada más una, por ejemplo, la tuya, ¿cómo se le hace? ah, Me refiero a las fotos de las personas. sí, sí. Hay un, Ah, claro. Te dices, claro, porque están las, todas las, sí, eso sería bueno explicarlo desde el principio, ¿verdad? Que lo hacen Y, siempre ahí. y sí se puede. Sí, ok. Entonces, ahí lo que haces es que, bueno, una de las maneras para hacerlo es, le quitas, cuando yo comparto la pantalla, mi pantalla ocupa Mi pantalla. toda tu pantalla. Entonces, lo que puedes hacer es, le das escape y entonces se hace como más chiquito, digamos, como toda la pantalla del Zoom. Y ahí entonces aparecen, bueno, aparecen todas la tira donde están las personas y ahí vienen 3 modalidades. Una que es minimizar, otra que es agrandar y otra que es como un cuadradito. Si tú le pones minimizar, la puedes hacer para que sea como una mini tab que tú puedas mover, incluso la puedes mover y ponerla en donde tú quieras en tu computadora y realmente se queda como algo súper, súper chiquito. Y eso es algo que puedes como que mover mucho más fácil. No sé si es lo que tú querías decir, Pierre. sí, justamente, que hay en la parte de arriba, generalmente, o sea, ya sabes que hacer es escape, o generalmente puedes cambiar dónde queda esa pequeña columna de imágenes. Y si la pones arriba, normalmente lo que hace es recorrer toda la pantalla hacia abajo para que nada más aparezca la columna y no esté como separada o encima. Pero sí, creo que lo más fácil es hacer escape y luego, Pero no entendí, hasta minimizar. ¿dónde está eso A ver, vamos a hacer un ensayo, porque eso sí es súper importante. O sea, si no Sí. tuvieron acceso a las herramientas, eso está cañón. Si quieres, comparte tu imagen otra vez. Ajá, voy a compartir mi imagen y hacemos Una prueba. una prueba. Exacto. A ver, ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahí está la imagen compartida, ¿no? Ajá. Y ahí está la pantalla completa. Ustedes están viendo toda la pantalla y supongo que ustedes están, yo no lo veo porque yo tengo una cosa diferente, pero ustedes están viendo además la tira de personas, ¿no? Sí. abajo? No, arriba. Ahora, mira, a ver, nada más para que si quieres yo los que lo estoy viendo Sí, desde tú mi guíalos, computadora, Pierre, sí, tú guíalos. si ponen su cursor sobre esa guía de fotos o todas esas fotos que ven de todo mundo, ya sea a un lado o eso, va a aparecer, curiosamente, o al menos en la Mac, aparece sobre un costado de esa tira, va a aparecer como unos iconitos, pero tienen que poner el cursor sobre una de las fotos. Y ahí El de hasta esos arriba, iconitos, el de hasta arriba dice ocultar video en miniatura. ajá, entonces si David. pones... No. Sí, David. lo que vas a ocultar es a la persona que está dando la presentación. Ajá. O, Quiero decirle a David, permítame, que yo fui el que moví la columna de fotografías y la puse arriba porque no podía ver las no, herramientas que Héctor, estaba manejando Valeria. Vivian. pero es Entonces cada digo, quien. ¿qué La hice? columna es Moví la y columna No, de le no, no, fotos puse es no. de arriba. cada quien. Héctor, Pero- no. Es que, Héctor, esto que estamos platicando tiene que ser cada quien. Entonces vamos a escuchar a Pierre, que lo está haciendo muy bien, y cada quien lo va a hacer como un ensayo, ¿ok? Pero Pierre va a ser el que los va a guiar porque cada quien Sí. tiene que hacerlo. La columna de fotos o lo que ustedes viendo, el formato como lo están viendo en su computadora es de cada quien. O sea, eso lo controla cada quien. Yo no puedo controlar qué estás viendo tú. Entonces, cuando ustedes tienen esa columna de fotos, ya sea a nivel lateral o arriba, según cómo lo muevan, se va a cambiar. Entonces, cuando ustedes quitan el cursor, desaparecen las opciones de cómo se ve esa columna de fotos. Si ustedes ponen el cursor sobre una de las fotos, o sea, ahorita me están viendo a mí y a Valeria o los demás, va a aparecer un mini menú
y uno es una rayita prácticamente, que quiere decir ocultar, nada más va a quedar una raya. Otro va a ser una sola foto, que es el que está hablando. Otro es una columna como lineal y la otra es como una especie de cuadrado con muchas fotitos, uno al lado de otro, como una matriz. ¿Ok? Entonces, y el último icono es para intercambiar la imagen de la presentación con la persona que está hablando. O sea, si quieren ver más la cara de la persona que la presentación que está haciendo o viceversa. No sé si se entienda. Sí. Entonces, Sí, ¿cuál tendrían que picarle? Poniendo el cursor sobre cada uno de esos iconos, dice qué es lo que cada uno hace. Ajá, entonces si tú le picas, pícale ahorita, y si le picas a la rayita, te va a ocultar completamente las fotos de nosotros, mientras está la presentación. Entonces ya lo puedes mover a una esquina y no te va a dar lata. O si todavía quieres más o menos ver cómo movemos las manos, el presentador, pues le pones la siguiente opción, que es mostrar al presentador, y también lo puedes poner a una esquina, o abajo o arriba, como quieras. O, ya lo vi. Hay que picar donde está una sola rayita y desaparecen todas las fotos. efectivamente. A mí no me sale. ¿Ya lo vieron? Sí, ¿Todos? muy bien. Oiga, Judith, mañana cómo ir con ustedes. A ver, todo el mundo haga ese ensayo. Todo el mundo le tiene que dar escape. O sea, si No, ni siquiera le tienes que dar escape, ¿ni ¿vale? siquiera? Ok. No, nada más poner el cursor sobre la columna de imágenes. Ya, no por mí. Ajá. Y simplemente en ese momento aparece un pequeño menú, no tiene nada realmente escrito, son puros iconitos chiquitos. Y si lo tienen como en una columna vertical, va a aparecer arriba. Si lo tienen en una columna horizontal, va a aparecer del lado izquierdo. Pero tienen que posicionar el cursor sobre una de las fotos. Y ahí ya nada más le hacen clic a uno de esos iconitos. No sé si los ven. Y ya se minimiza completamente la columna. Y ya la pueden mover. Exacto, bueno. A ver, Y si no les está sirviendo, la opción B, que es lo que decía Valeria, es que hagan escape. Y entonces ya no, ya lo ven pequeño. Ya se me fue. O sea, ya no van a tener la pantalla completa, sino se va a hacer como más chiquita. Y automáticamente la columna se va a poner en la parte superior sin tapar nada. Pero pues eso ya también es otra opción. Sí, lo ideal es lo primero, ¿no? Directamente sobre las fotos. La rayita. Y hacerlo chiquito. La rayita, exacto. Tocando la rayita se van todas las fotos de la gente. Sí. Ok. Yo lo hice porque me estorbaba mucho para ver las herramientas. Bueno, Muy pues bien. ahora ya sabes, Héctor, le picas al iconito que tiene como una rayita y ¡pum! Se va. Ok, ya todo el mundo lo pudo hacer, ya nadie tiene problemas con las... Ni modo, va a tener que dar la clase otra vez. Muy bien. ¿Qué más? Espero que haya sido claro. Yo traté de hacerlo lo más claro porque estas herramientas son súper, súper, súper importantes y útiles. Y a veces como que pues, no sabemos bien qué es cada cosa, entonces ahí le andamos jugando. Pero pues es mejor como empezar sabiendo qué es qué. Y ahora sí ponerse a trabajar justamente pues jugando con ellas y ensayando. Y ahora sí, esto les va a dar un incremento muy, muy grande en su trabajo final. Van a ver cuando empiezan a trabajar por áreas, porque el potencial es enorme y así es como tenemos que trabajar las fotos, no trabajarlas todas de manera como pareja, sino hacerlo, utilizar justamente todas estas herramientas que son por área. Por áreas. Ajá. Sí, está buenísimas. Buenísimas. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿No? ¿Dudas? Vamos. ¿Preguntas? ¿No? Sí. Yo sentí que triunfé. Sentiste que triunfaste. Muy bien, Héctor. Me da mucho gusto. Felicidades. Voy a dejar Vencí el miedo. Voy a dejar de